Siempre creí que el cumpleaños de un hijo era un momento sagrado. Es cuando uno mira hacia atrás y piensa, valió la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima tragada. Yo fui a esa fiesta llena de esperanza, esperando recibir un abrazo sincero, sentir orgullo y quizás hasta un poco de gratitud. Pero esa noche, descubrí un secreto escondido dentro de una botella. Y eso casi me costó la vida. Y si piensas que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Lo que viví después te dejará en shock, porque la vida me obligó a luchar contra el enemigo más impensado, mi propio hijo. Pero antes de comenzar, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte aquí, porque voy a compartir cada pedazo de este camino, y no querrás perderte el final. Mi nombre es Carmen Méndez, tengo 70 años, y durante décadas me vi como una madre dedicada, ama de casa, costurera de sueños y cuidadora de todos. Pensé que ya había enfrentado todos los dolores posibles, pero aquella noche, la vida me mostró que aún había una herida que jamás imaginé soportar. Entré al salón con el corazón apretado y la respiración entrecortada. Todo estaba iluminado por candelabros dorados que caían del techo como cascadas de fuego. Mis tacones resonaban sobre el mármol y sentí que cada paso era observado por ojos que nunca me habían querido ahí. Los meseros caminaban impecables con bandejas de copas de cristal, y las mujeres lucían vestidos con brillos de diamantes que parecían eclipsar cualquier gesto sencillo como el mío. Ajusté mi chal azul para cubrir los hombros y traté de sonreír, aunque por dentro me sentía una intrusa en un mundo demasiado lujoso para mí. Lo primero que hice fue buscarlo. Julián, mi hijo, estaba rodeado de gente influyente que lo aplaudía con entusiasmo. Llevaba un traje de seda perfectamente entallado, y su sonrisa era la de un hombre que había conquistado lo que siempre quiso. Yo lo observaba desde lejos, sintiendo una punzada de orgullo mezclada con una soledad que no lograba explicar. ¿En qué momento se volvió un desconocido para mí? Quise acercarme, pero mis pies se quedaron clavados en el mármol frío como si temieran romper el escenario que lo rodeaba. Alguien me tocó el hombro y al girarme vi a Verónica, mi nuera. Su mirada fue rápida, evaluándome como quien mide una pieza que no encaja en la decoración de la mansión. No dijo nada, solo torció los labios y se alejó con su vestido ceñido que brillaba bajo las lámparas de cristal. Ese gesto me atravesó más que cualquier palabra, porque en silencio me estaba recordando que yo sobraba. Respiré hondo, enderecé la espalda y seguí caminando como si no me hubiera dolido. Pero dentro de mí la herida comenzaba a abrirse. Julián me vio finalmente y se acercó con un aire impecable de anfitrión. Me tomó las manos, frías por los nervios, y me dio un beso en la frente como si cumpliera con un protocolo. «Mamá, gracias por venir», dijo sin detenerse demasiado en mis ojos. «¿Cómo no iba a venir, hijo?», respondí, tratando de sonar segura. Alrededor, las risas y el choque de copas parecían un lenguaje al que yo no tenía acceso. Él asintió, como si ya quisiera volver a sus invitados, y en ese instante sentí que estaba en una fiesta a la que pertenecía solo por compromiso. Fue entonces cuando sacó una caja de terciopelo negro. Su textura me acarició las manos con un peso solemne. Al abrirla, apareció una botella de vino oscura, con un sello dorado que brillaba bajo las luces del salón. «Mamá, este vino es rarísimo, exclusivo, y solo para ti. Prométeme que no lo compartirás con nadie. Es algo muy especial», me dijo con una seriedad que me sorprendió. Lo miré con ternura, creyendo que era un gesto sincero de amor, y asentí sin dudar. Ese momento me hizo sentir, aunque fuera por segundos, que aún era importante para él. Guardé la botella con cuidado en mi bolso, como quien guarda un tesoro que al fin reconoce su valor. Pensé en abrirla más tarde, cuando estuviera sola en casa y pudiera recordar aquella noche como un triunfo silencioso. Sin embargo, había algo en su voz que me dejó un eco extraño. ¿Por qué insistir tanto en que nadie más la probara? Tragué saliva y aparté la duda, convenciéndome de que era solo un detalle exagerado de su parte. Me forcé a creer que todo era un acto de cariño, aunque una incomodidad suave me recorría el cuerpo. El maestro de ceremonias pidió silencio y los invitados giraron sus sillas de terciopelo hacia el escenario. Julián subió con paso seguro y empezó a hablar de logros, de negocios, de futuros prometedores. Yo lo miraba desde mi mesa, con la botella aún a mi lado, y me sentía orgullosa pero también distante. Mi hijo hablaba con un lenguaje que ya no reconocía,
lleno de cifras y promesas a gente que lo aplaudía como si fuera un rey. Yo, en cambio, recordaba al niño que me pedía historias antes de dormir. La nostalgia me golpeó como un perfume antiguo. Una música suave comenzó y las parejas salieron a bailar. Yo no me moví. Me quedé observando, rodeada de rostros que brillaban bajo el lujo de las arañas de cristal. Quise acercarme a Lucía, mi nieta, que me buscaba con una sonrisa, pero en ese momento vi a Verónica otra vez. Estaba hablando con alguien, y al notar mi mirada, soltó una risa que me heló. No sabía por qué, pero tuve la sensación de que había algo oculto detrás de todo ese brillo. Apreté la botella contra mí y respiré hondo. No podía explicar lo que sentía, solo sabía que la incomodidad me acompañaba como una sombra silenciosa. Traté de distraerme con la música, de disfrutar el ambiente, pero un presentimiento empezó a instalarse en mi pecho sin permiso. Aún no entendía que esa noche, lo que parecía un regalo especial, se convertiría en la señal más oscura de mi vida. Lucía me encontró sentada en la mesa, distraída con la botella que descansaba a mi lado. Se acercó corriendo con su vestido rosa de satén que parecía flotar bajo las luces. «Abuela, ven, baila conmigo», me dijo con esa dulzura que me sostenía la vida. La tomé de la mano y sentí su calor pequeño, limpio, lleno de esperanza. Caminamos juntas hacia la pista de mármol blanco donde las parejas giraban como piezas de un reloj elegante. Ella me abrazó de la cintura y la música nos envolvió en un vals que parecía suspendido en el aire. Por unos minutos olvidé mi edad, mis dolores y mis dudas. Girábamos despacio bajo las arañas de cristal que reflejaban destellos dorados sobre su cabello. Cada carcajada de Lucía era un bálsamo contra las punzadas de soledad que me habitaban. Sentí que todo lo que había sufrido tenía sentido solo por mirarla sonreír. Ella me hablaba mientras danzábamos, contándome secretos de la escuela y sueños de niña, y yo me aferraba a cada palabra como si fueran cuentas de un rosario. Quise grabar ese momento en mi memoria, porque mi corazón sabía que la felicidad nunca se queda quieta. El perfume de las flores importadas del salón llegaba hasta nosotros y me hizo cerrar los ojos. De pronto, mi pecho se apretó y el aire me faltó. Sonreí para que Lucía no se asustara, pero tuve que detenerme y llevarme la mano al corazón. Ella me preguntó si estaba bien, y le acaricié la mejilla diciendo que solo necesitaba respirar. La dejé en manos de una tía y caminé hacia las puertas que daban al jardín exterior. El contraste entre el bullicio del salón y el silencio de afuera me golpeó como un portazo invisible. El aire fresco me aliviaba, pero dentro de mí había algo más que cansancio. Era como si una sombra insistiera en recordarme que algo no estaba bien. Salí al jardín y me encontré rodeada de rosales perfectamente cuidados. Las farolas altas iluminaban los senderos de piedra, y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el de los perfumes caros que aún flotaban en mi ropa. Caminé despacio, tratando de recuperar el aliento, apoyando mi mano en la baranda de hierro forjado que bordeaba el jardín. Miré hacia el salón desde afuera. Las paredes de cristal dejaban ver a los invitados riendo, brindando, bailando. Yo, en cambio, me sentía en otro mundo. El mío estaba lleno de un silencio inquietante que pesaba más que cualquier música. Me senté en un banco de mármol y traté de calmar el temblor de mis manos. Recordé las palabras de Julián cuando me entregó la botella y el eco de su voz se mezcló con mis dudas. «Solo para ti, mamá. No la compartas con nadie, ¿por qué repetirlo tanto?». Cerré los ojos, intentando no darle importancia, pero el pensamiento volvía una y otra vez como una gota cayendo en la misma herida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y abracé mi chal con fuerza. Algo me decía que aquella noche no era como las demás. Entonces escuché un murmullo. Provenía de la puerta entreabierta que conectaba la terraza con el salón. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Dos voces se cruzaban en un tono bajo, pero reconocí al instante la primera. Era la de Julián. Me acerqué con pasos lentos, cuidando que mis tacones no resonaran sobre la piedra. Las palabras se hicieron más claras y un frío me atravesó antes de comprenderlas del todo. Me quedé allí, en la penumbra, con el corazón latiendo como si fuera a romperme las costillas. Ya le di la botella. Cuando la beba, nunca más estará en mi camino para quedarme con las empresas. Su voz sonaba dura, calculadora, como nunca la había escuchado. Sentí que el aire me abandonaba de golpe,
que el banco de mármol a mis espaldas ya no podía sostenerme. Quise pensar que era una broma cruel, un malentendido, pero entonces escuché la risa baja de Verónica respondiendo: «Perfecto, Julián. El poder y el dinero serán tuyos». En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me llevé la mano al pecho, como si pudiera contener con los dedos el dolor que me estaba partiendo. Todo el lujo del salón, las luces, las flores, los brindis, se desmoronaban en mi cabeza como un decorado vacío. No podía moverme, solo escuchaba sus voces repitiéndose como una sentencia. ¿Era posible que mi propio hijo pensara en deshacerse de mí? La botella en mi bolso comenzó a pesar como si fuera de plomo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Retrocedí en silencio, alejándome de la puerta sin que ellos me vieran. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener mi chal. Sentí ganas de gritar, de irrumpir en medio de la fiesta y exigir respuestas, pero algo más fuerte me lo impidió: el miedo. No sabía a quién acudir, ni qué hacer con ese descubrimiento. Solo supe que tenía que salir de ahí, de esa mansión que ahora me parecía una trampa brillante. Y en ese momento, lo único que escuchaba era el eco de mi propio corazón rompiéndose. Me quedé pegada a la pared de piedra como si mi cuerpo buscara fundirse con ella. Las voces seguían entrando y saliendo por aquella puerta entreabierta, y cada palabra me perforaba como un cuchillo lento. El murmullo de la música del salón apenas alcanzaba a tapar lo que escuchaba, pero no podía moverme. Era como si la vida me obligara a escuchar hasta la última sílaba. Julián hablaba con la frialdad de un extraño, no con el calor de un hijo. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temí que lo escucharan desde dentro. «Ya lo planeamos todo, Verónica. Solo necesita beber la botella. Nadie sospechará nada. Será visto como un accidente». La voz de mi hijo sonó firme, calculada, sin una grieta de duda. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme con ambas manos en la baranda. Verónica rió suavemente, esa risa seca que siempre me hacía sentir incómoda. «Te lo dije, Julián, con ella fuera del camino todo será nuestro. Ya era hora de que pensaras en grande». Esa palabra, fuera, me retumbó en los oídos como un trueno. Mis ojos se nublaron de lágrimas, pero no lloré. Me quedé inmóvil, como si una parte de mí aún se negara a aceptar lo que escuchaba. Recordé las veces que le di de comer en mis brazos, las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, los años de sacrificios cosiendo hasta el amanecer para pagarle estudios. Todo ese amor se convertía en ceniza frente a mis oídos. ¿Cómo podía hablar de mí como si fuera un obstáculo? ¿Cómo podía tramar mi final como si se tratara de un negocio más? Verónica caminó dentro de la habitación. Sus tacones golpeaban el suelo de mármol con un ritmo arrogante. Pude verla de reojo por la rendija, con su vestido de lentejuelas negras brillando bajo la lámpara. Jugaba con un collar de diamantes que resplandecía como si confirmara su ambición. Julián la miraba con orgullo, como si ella hubiera sido su cómplice más leal. Y lo era. Verlos así, juntos en esa conspiración, me dejó claro que mi vida no significaba nada en ese mundo de lujo y poder que habían construido. Me llevé una mano al cuello, tratando de no ahogarme. El aire se volvía pesado, cargado con el olor de las flores y el eco de la música que se filtraba desde el salón. Me parecía imposible que allá dentro todos siguieran riendo y brindando, ajenos a la traición que estaba ocurriendo a unos pasos. Nadie imaginaba que la anfitriona verdadera, la madre que debía ser honrada esa noche, estaba al borde de un derrumbe. El contraste era cruel, aplausos y copas de cristal adentro, y afuera, yo escuchando cómo planeaban mi desaparición. Me obligué a retroceder. Cada paso era un esfuerzo enorme, como si las piernas fueran de plomo. La botella en mi bolso se sentía más pesada que nunca, como si contuviera no solo veneno, sino toda la traición acumulada. Caminé hacia el otro extremo del jardín, evitando hacer ruido, con los ojos húmedos y la garganta cerrada. Sentía que cada farola me iluminaba demasiado, como si todo el mundo pudiera ver mi vergüenza. Yo, que había creído ser la invitada de honor, me había convertido en la víctima de la noche. Al llegar a un rincón oscuro del jardín, me detuve. Respiré hondo, tratando de pensar. Una parte de mí quería volver, enfrentarlos allí mismo, arrancarles la máscara frente a todos.
Pero otra parte, más fuerte, me decía que era peligroso, que si me quedaba podría no salir con vida. El miedo se mezclaba con una rabia silenciosa que me empujaba a moverme, a no ser la presa que esperaban. Sentí un impulso de correr, de huir de ese escenario brillante que se había transformado en una trampa mortal. Levanté la vista hacia las ventanas iluminadas de la mansión. Veía a los invitados levantando copas, bailando valses y sonriendo como si estuvieran en un paraíso. Nadie sospechaba que el verdadero infierno estaba a unos pasos de ellos. Yo, afuera, abrazaba mi bolso con la botella envenenada y me juraba que no probaría ni una gota. No sabía hacia dónde ir ni cómo enfrentar lo que había descubierto, pero estaba segura de algo. Mi vida ya no volvería a ser la misma después de esa noche. Salí por la reja lateral de la mansión con pasos torpes, como si alguien me empujara desde dentro. La música seguía retumbando en el aire, mezclada con risas y brindis que sonaban a burla. Mis tacones chocaban contra el pavimento, cada golpe era un recordatorio de mi huida. El aire de la medianoche era helado y me calaba hasta los huesos, pero lo agradecí, me hacía sentir despierta, viva. Abracé con fuerza mi bolso, como si esa botella pudiera estallar en cualquier momento. Miré atrás y vi la fachada iluminada, brillante como un escenario vacío. Todo ese lujo se había convertido en cárcel. Caminé sin rumbo por la calle desierta, con los faroles encendidos iluminando charcos en el asfalto. Las sombras se estiraban como fantasmas que querían alcanzarme. Sentía que en cualquier momento Julián aparecería detrás de mí, con esa voz fría que me había desgarrado el corazón. No podía dejar de escuchar en mi cabeza las palabras que acababa de oír. Cuando la beba, nunca más estará en mi camino. Cada repetición era un golpe seco en mi pecho. ¿Cómo podía un hijo pronunciar esas frases con tanta calma? Me detuve junto a un muro y apoyé la frente contra la piedra. Cerré los ojos para contener las lágrimas, pero no pude. El maquillaje se corrió en silencio, como si se llevara consigo la máscara de madre orgullosa que había intentado sostener toda la noche. La soledad me envolvió como un abrigo pesado. Nadie estaba ahí para verme huir, para detenerme, para preguntarme qué me ocurría. Esa indiferencia dolía tanto como la traición misma. Yo era invisible para todos, menos para quien me quería muerta. Seguí caminando con los brazos cruzados sobre el pecho. Escuchaba mis propios pasos resonar en la calle vacía, y cada eco me recordaba lo sola que estaba. Pasó un auto negro lentamente, y mi corazón se detuvo por un instante. Creí que era él, siguiéndome, esperándome. El vehículo dobló en la esquina y desapareció, pero el miedo ya se había instalado en mi piel. Sentí que esa noche no era dueña de mí misma, que cualquier sombra podía arrancarme de golpe lo que me quedaba de vida. Alcé la mirada hacia el cielo y vi la luna recortada entre nubes. Era hermosa y cruel al mismo tiempo, porque iluminaba un camino que no sabía hacia dónde me llevaba. Pensé en Lucía, en su vestido rosa, en su risa que aún vibraba en mis oídos. Ese recuerdo fue mi ancla, debía seguir viva para ella, aunque mi propio hijo quisiera borrarme del mapa. Respiré hondo y me repetí que no podía caer en su juego. Si lo hacía, todo lo que había construido se iría con mi último aliento. Pasé frente a una vitrina cerrada donde se reflejó mi rostro. Apenas me reconocí. Mis ojos estaban enrojecidos, mis labios temblaban, y mis hombros encogidos parecían de alguien derrotado. Pero en esa imagen rota descubrí algo más. Aún estaba caminando. A pesar de todo, aún estaba en pie. Tal vez no sabía a dónde iba, pero al menos no me había quedado en esa mansión esperando mi final. Esa certeza me sostuvo y me dio la fuerza para seguir avanzando. Doblé por una calle más oscura, intentando perderme de cualquier mirada que pudiera estar siguiéndome. El silencio era tan espeso que hasta el crujido de mis pasos sobre las hojas secas me parecía un grito. En ese vacío, mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta: ¿qué hice mal como madre? No hallaba respuesta. Recordaba los sacrificios, los desvelos, el amor que había entregado sin reservas. Y aún así, Julián me veía como un obstáculo. El dolor de esa verdad era más insoportable que el miedo de la noche. Me detuve al final de la calle, bajo una farola que parpadeaba, y apreté el bolso contra mi pecho. No sabía dónde dormiría, ni a quién recurriría, pero juré que no probaría jamás esa botella. Esa promesa se convirtió en mi única defensa contra el terror que me rodeaba. La fiesta seguía a lo lejos,
como si el mundo entero hubiera decidido olvidarse de mí. Y en esa medianoche solitaria, entendí que mi vida pendía de un hilo que yo misma tendría que sostener. ¿Y tú? Si descubrieras que tu propio hijo prepara tu muerte para quedarse con tu herencia, ¿lo enfrentarías de inmediato o huirías como yo lo hice esa noche? Los días siguientes se convirtieron en un tormento silencioso. Apenas cerraba los ojos y el teléfono comenzaba a sonar, una y otra vez, con una insistencia que me hacía estremecer. No necesitaba contestar para saber quién era. Reconocía ese timbre como una amenaza disfrazada. Caminaba por la sala de mi casa con el aparato vibrando en la mesa, y cada llamada era una cadena invisible que intentaba atraparme. Sabía que era Julián, y lo peor era que no podía dejar de imaginar su rostro al otro lado de la línea. Esa voz que antes me daba paz, ahora me perseguía como un eco venenoso. El sonido se repetía desde la madrugada hasta la noche. Mamá, atiende. Solo quiero hablar, escuchaba en los mensajes que dejaba. Su tono sonaba falso, casi ensayado, como si quisiera convencer a cualquiera menos a mí. Había en esas palabras un veneno distinto, más sutil, pero igual de letal que el que guardaba la botella. Caminaba por mi casa como un fantasma, cerrando cortinas, apagando luces, intentando borrar cualquier rastro de mi presencia. Era absurdo, yo estaba viva, pero sentía que me obligaban a esconderme de mi propio hijo. Una tarde escuché el motor de un auto detenerse frente a mi portón. Corrí la cortina con cuidado y allí estaba, estacionado en su coche de lujo, con un cigarro encendido entre los dedos. Lo vi esperar con una calma aterradora, como si supiera que tarde o temprano cedería. El humo subía en espirales lentas y su rostro se perdía en las sombras del parabrisas. Me obligué a retroceder, lejos de la ventana, con la respiración agitada. No podía dejar que me encontrara vulnerable. El peligro no estaba solo en la botella, estaba en su mirada calculadora, en su paciencia de verdugo. Las noches se hicieron insoportables. El timbre del teléfono rompía el silencio y cada vez me encontraba más débil para resistir. Llegué a pensar en contestar, en gritarle que lo había escuchado todo, que sabía la verdad. Pero entonces imaginaba sus manos frías, extendiéndose hacia mí, y me quedaba paralizada. El miedo era una mordaza que me dejaba sin voz. Dormía a ratos, abrazando el bolso donde aún guardaba la botella, como si protegerla fuera la única forma de seguir con vida. Esa botella se había vuelto mi condena y mi defensa al mismo tiempo. Una madrugada me despertó un golpe seco en la ventana. Corrí con el corazón en la boca y vi una piedra en el suelo con un papel arrugado atado a ella. No tuve valor de abrirlo, lo recogí con manos temblorosas y lo arrojé directo al cajón sin mirar. Me negaba a darle entrada a sus palabras, aunque una parte de mí moría por saber qué decía. Cerré con llave todas las puertas y me quedé en la oscuridad, escuchando mis propios latidos mezclados con el eco distante de un motor encendiéndose. Aquella sensación de persecución ya se había instalado en mi piel. Me descubrí hablando sola por las habitaciones, como si explicara mi dolor a alguien invisible. Repetía frases en voz baja, no puedo creerlo. ¿Por qué, Julián? Era mi manera de no volverme loca, de soltar al menos un poco de todo lo que me quemaba dentro. La casa, antes un refugio, se había convertido en una celda silenciosa. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared, me hacía pensar que él estaba ahí, acechando. Y en cierto modo lo estaba, no afuera, sino dentro de mí, repitiéndose como una herida que no cerraba. Llegó un momento en que ya no quise mirar el teléfono. Lo desconecté y lo guardé en un cajón, como si así pudiera silenciar también el recuerdo de lo que había escuchado aquella noche. Pero sabía que no era suficiente. La amenaza no desaparecía con apagar un aparato, porque la llevaba dentro, como un peso en los hombros. Cerré los ojos y comprendí que necesitaba ayuda, que sola no podría enfrentar esto. Por primera vez en mucho tiempo pensé en Teresa, mi hermana. Ella era la única que aún podía sostenerme. Esa misma noche empecé a empacar. Metí un par de vestidos, fotos antiguas, mis medicamentos y, por supuesto, la botella. Todo iba conmigo, incluso el miedo. No sabía si encontraría paz en su casa, pero al menos dejaría de sentirme presa en la mía. Al salir, miré una vez más mi sala oscura y pensé que ese lugar ya no era hogar, sino un espacio lleno de voces que no me dejaban dormir. Cerré la puerta con decisión. Mi siguiente paso era huir,
porque quedarse era equivalente a morir lentamente. Aquella noche intenté descansar antes de emprender el viaje a casa de Teresa. Me refugié en mi cuarto con las cortinas cerradas y las luces apagadas, convencida de que el silencio me protegería. El bolso con mis cosas descansaba junto a la cama, siempre cerca, como si fuera mi salvavidas. Me recosté, pero el sueño no llegaba, cada crujido de la madera me hacía abrir los ojos. El miedo ya no era un visitante, era un inquilino que se había instalado dentro de mí. Y cuando por fin cerré los párpados, un ruido en la ventana me devolvió a la realidad. Me incorporé con el corazón martillando y caminé despacio hasta la cortina. La separé apenas unos centímetros y vi lo que más temía: una silueta. La luz de la farola lo dibujaba con claridad. Reconocí de inmediato la forma de su cuerpo, el modo de inclinar la cabeza, incluso la impaciencia en el gesto de sus manos. Era Julián. Estaba ahí, tan cerca que podía escuchar su respiración contra el vidrio. El miedo me paralizó, mis rodillas se doblaron y tuve que apoyarme en el marco para no caer. Golpeó suavemente el cristal con la palma de la mano. Mamá, déjame entrar. Solo quiero hablar, susurró, con un tono que parecía suplicar, pero que yo ya no podía creer. Su voz se filtraba entre las rendijas y me helaba la sangre. Me llevé la mano a la boca para contener un grito, aunque dentro de mí los gritos eran un huracán. No abrí, no moví un dedo. Solo recé en silencio para que se cansara y se marchara. Pero él seguía allí, como una sombra que no entiende de límites. El tiempo parecía detenido. Cada segundo con él afuera de mi ventana era una eternidad que me arrancaba la calma. Imaginé lo que pasaría si abría, la sonrisa falsa, la botella en mis manos, la última oportunidad que me pediría. Y luego, nada. El vacío. Cerré los ojos con fuerza y apoyé la frente contra la pared, deseando desaparecer. La casa ya no me resguardaba, se había vuelto un escenario de terror donde yo era la presa observada. Nunca había sentido tanto frío en mi propia piel. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché sus pasos alejándose. El ruido de su auto encendiéndose me confirmó que se iba, al menos por esa noche. Pero el alivio fue apenas un respiro breve, porque sabía que volvería. Guardaba la misma certeza que cuando uno escucha una tormenta alejarse, sabes que tarde o temprano regresará. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía alerta, clavada en la idea de que la siguiente noche podría repetirse lo mismo. Me dejé caer en la cama y miré el techo en penumbras. Me pregunté qué había hecho para merecer este castigo. ¿Por qué un hijo que había recibido tanto amor podía devolverlo con veneno? No encontré respuesta. Solo encontré la certeza de que debía escapar antes de que su insistencia se convirtiera en acción. Esa noche entendí que mi casa ya no era mía, que las paredes no me protegían, que mi única salida era huir. Y lo haría pronto, muy pronto. Me levanté y fui directo al bolso. Lo abrí para comprobar que todo seguía ahí. Mis vestidos, mis papeles, mis fotos, la botella. La saqué y la sostuve entre las manos, mirándola bajo la tenue luz que se filtraba de la ventana. El líquido oscuro brillaba como un enemigo dormido. Sentí un escalofrío al pensar que había sido preparado para mi final. La devolví al bolso con rabia y cerré el cierre con un tirón. Esa botella era la prueba de lo que intentaba hacer conmigo y también la razón de que aún respirara, porque no había bebido de ella. Volví a sentarme en la cama, con el bolso en mis brazos como si fuera un niño al que debía proteger. Ya no lloraba, porque las lágrimas se me habían secado con el miedo. Solo quedaba un vacío extraño que me hacía sentir ligera y cansada a la vez. La decisión estaba tomada. Al amanecer me iría. No lo enfrentaría sola, buscaría a Teresa, porque ella era la única capaz de sostenerme cuando todo se derrumbaba. Esa certeza me dio la primera chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Salí de casa al amanecer con el bolso colgado del brazo y el corazón en un puño. La calle estaba húmeda por la llovizna y olía a tierra mojada, como si la ciudad entera me empujara a marcharme. Caminé rápido hacia la estación de taxis, sin mirar atrás, con la sensación de que cada sombra podía convertirse en Julián. El chofer me abrió la puerta y yo apenas pude murmurar la dirección de Teresa. Durante el trayecto, mis manos no soltaron ni un segundo el bolso, como si fuera lo único que me mantenía con vida. El mundo pasaba borroso por la ventana, pero mi mente estaba fija en un solo pensamiento:
escapar. Cuando el auto se detuvo frente a la reja de hierro forjado de su casa, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Toqué el timbre y esperé temblando hasta que la vi aparecer. Teresa salió con una bata clara, el cabello recogido y esa expresión que siempre me recordaba a nuestra madre. Al verme, abrió los brazos sin decir nada y corrí a refugiarme en ellos. En ese abrazo encontré un pedazo de paz que había olvidado. Me sostuvo con fuerza, como si supiera que estaba a punto de desmoronarme. Dentro de la casa me recibió el aroma a café recién hecho y pan tostado. Todo se sentía cálido, acogedor, distinto a la frialdad de mi hogar en esos últimos días. Me senté en la mesa de madera mientras ella me servía una taza humeante. Mis manos no dejaban de temblar y apenas pude sostenerla. Teresa se sentó frente a mí y esperó en silencio. Fue su paciencia lo que me dio valor para empezar a hablar. Las palabras salieron a borbotones, entrecortadas, como si mi garganta hubiera guardado demasiado dolor. Le conté lo de la fiesta, el regalo, las palabras que escuché en el jardín. Su rostro cambió, primero en sorpresa y luego en indignación. Me pidió que le mostrara la botella y la coloqué en la mesa. La miramos como si fuera un monstruo dormido, su vidrio oscuro brillando bajo la luz de la lámpara. Luego saqué el recibo que había encontrado en la caja y se lo entregué. Teresa lo leyó en silencio, frunciendo el ceño, y cuando levantó la mirada sus ojos estaban llenos de furia. «Esto no puede quedar así, Carmen», me dijo con voz firme. Sentí un escalofrío al escucharla, porque en su tono había decisión. Yo estaba acostumbrada a ceder, a callar, a esperar lo mejor de los demás. Pero Teresa siempre había sido distinta. Valiente, directa, incapaz de tolerar una injusticia. Me tomó las manos con fuerza y me dijo que no estaba sola. «Vamos a luchar juntas, y esta vez no te vas a dejar hundir». Sus palabras fueron como un ancla en medio de la tormenta. Por primera vez en días, mi corazón dejó de correr tan rápido. Pasamos horas hablando, reconstruyendo cada detalle, hilando pedazos de recuerdos y certezas. Mientras lo hacíamos, sentí como la rabia empezaba a desplazar al miedo. Era un cambio extraño, la traición me dolía, pero ya no me paralizaba. Había alguien más sosteniendo mi carga, y eso lo transformaba todo. La casa de Teresa se llenó de murmullos, de planes improvisados, de preguntas sin respuestas. Era como si las paredes se hubieran vuelto cómplices de nuestro secreto. Y yo, poco a poco, recuperaba la voz. Esa noche cenamos juntas frente a la televisión apagada. El silencio era pesado, pero no incómodo, era un silencio de reflexión, de espera. Miraba la botella en la repisa, con su sello intacto, y pensaba en cómo algo tan pequeño podía contener un destino tan cruel. Teresa me recordó que no debía dejar que la sombra de Julián me consumiera. El miedo no te protege, Carmen, solo te encierra. Y tú mereces más que eso. Sus palabras quedaron flotando en la sala como una promesa. Me acosté en la habitación de huéspedes y por primera vez en mucho tiempo pude dormir unas horas seguidas. Los sueños fueron confusos, llenos de imágenes de la fiesta y la voz de Julián repitiéndose como un eco. Pero al despertar, con la luz del sol entrando por la ventana y el canto de los pájaros en el jardín, comprendí que estaba en un lugar seguro. No sabía cuánto tiempo duraría esa paz, pero era suficiente para empezar a pensar en cómo defenderme. Y en ese pensamiento se encendió la chispa de algo nuevo: contraatacar. Resaca del miedo, ella ya tenía una libreta en las manos y un plan en la cabeza. «Si quieres sobrevivir, Carmen, necesitamos pruebas», me dijo con esa firmeza que no admitía réplica. Yo la miré, temblando, con una mezcla de gratitud y desconfianza hacia mí misma. ¿Podría enfrentar lo que vendría después? Ella me abrazó y me prometió que no me soltaría. Ese gesto fue el primer ladrillo de una muralla que empezábamos a construir juntas. Fuimos discretas. Teresa conocía a un abogado de confianza, un hombre mayor que había visto demasiadas traiciones en familias ricas. Lo recibimos en su despacho, lleno de estantes de madera oscura y olor a libros viejos. Le conté todo, desde la fiesta hasta la botella que aún conservaba intacta. Él escuchó en silencio, tomando notas, sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo que teníamos una ventaja: Julián había sido imprudente. Bastaría con hilar sus pasos para que todo se revelara.
Su seguridad me dio un poco de aliento, aunque la herida seguía abierta. Esa misma tarde empezamos a grabar las llamadas. Dejé el teléfono conectado y, cada vez que Julián marcaba, Teresa me indicaba cómo responder con frases cortas. Él insistía en que nos viéramos, en que confiara en él. Yo fingía dudas, pero dentro de mí sentía asco. Sus palabras quedaban registradas, y poco a poco, cada grabación era un clavo más en el ataúd de su mentira. Era extraño escuchar su voz tan distinta a la que conocí de niño. Era la voz de alguien que ya no me pertenecía. Conseguimos también extractos de sus cuentas bancarias gracias al abogado. Descubrimos transferencias enormes a nombre de Verónica, movimientos en paraísos fiscales y gastos que revelaban una vida de excesos. El lujo que me había parecido orgullo en la fiesta era en realidad la máscara de un pozo sin fondo. Yo lo leía con las manos heladas, imaginando a cuántos había engañado antes de decidir deshacerse de mí. Teresa me apretaba el hombro cada vez que me quebraba en silencio. «Esto es oro para nosotros», repetía, y yo asentía, aunque por dentro sentía que era veneno. Una noche, mientras organizábamos carpetas con documentos, me descubrí llorando en silencio. No eran lágrimas de miedo, sino de desilusión. Ver escrito en papeles la confirmación de su traición era como recibir una bofetada que se repite. Pensé en la niña que fui, cuidando a Julián con todo lo que tenía, y me dolió aceptar que mi amor no había sido suficiente. Teresa me sostuvo la mano y me dijo que eso no me hacía menos madre. Su traición habla de él, no de ti. Sus palabras me acariciaron como un bálsamo. El abogado nos pidió paciencia, asegurando que todo debía armarse con cuidado para que no quedara un resquicio de duda. Los jueces no se mueven con lágrimas, se mueven con pruebas, dijo, y esas palabras me hicieron tragar saliva. Yo estaba cansada de llorar, pero al menos ahora lloraba acompañada. Cada carpeta, cada grabación, cada recibo era un ladrillo en la fortaleza que Teresa y yo estábamos levantando. Nunca imaginé que llegaría a reunir pruebas contra mi propio hijo, y sin embargo allí estaba, haciéndolo. Poco a poco, el miedo empezó a transformarse en una fuerza distinta. Cada vez que escuchaba sus mensajes, ya no me temblaban tanto las manos. Cada vez que miraba la botella, la veía como un testigo más que algún día hablaría por mí. Era doloroso, pero también necesario. Sentí que la Carmen débil que había huido aquella noche estaba siendo reemplazada por otra, más dura, más consciente de su propio valor. Teresa me miraba con orgullo y me decía que al fin estaba despertando. Y yo empezaba a creerle. Sin embargo, cada avance traía una pregunta clavada en mi pecho. ¿Qué pasaría si todo fallaba? ¿Y si Julián se adelantaba y me destruía antes de poder actuar? Esa duda era una sombra que me perseguía incluso en los momentos de calma. Me sentaba en el jardín de Teresa al atardecer, mirando el cielo teñido de rojo, y me preguntaba si algún día podría volver a confiar en alguien. ¿Y tú? ¿Podrías perdonar a un hijo que intentó envenenarte, si todavía lo amas con todo tu corazón, o dejarías que la justicia hablara por ti? Escuché el timbre de la casa. Me sobresalté de inmediato, pensando que podía ser Julián. Pero al abrir la puerta solo encontré un sobre elegante, con mi nombre escrito en letras firmes. El perfume me golpeó apenas lo tomé entre mis manos. Era la misma fragancia que Julián solía usar en sus corbatas, un aroma que me recordó cumpleaños, abrazos y promesas de juventud. Mis dedos temblaron mientras lo abría. Dentro había una carta escrita con su puño y letra. «Mamá, perdóname. Sé que te lastimé, que fui ciego por el dinero. Quiero que volvamos a empezar. Ven a verme, hablemos. Te prometo que nada malo pasará». Leí esas frases una y otra vez, intentando encontrar en ellas un destello de verdad. Pero cada palabra me sonaba ensayada, como si alguien le hubiera dictado el guión perfecto para quebrar mis defensas. Era el mismo Julián, y a la vez, ya no lo era. Me senté en la mesa de la cocina con la carta extendida frente a mí. El papel estaba manchado en una esquina, quizá con lágrimas, quizá con café, no lo supe. Teresa la leyó conmigo y negó con la cabeza, incrédula. «No caigas, Carmen, esto es otra trampa», me advirtió. Yo asentí, pero dentro de mí la duda germinaba como una mala hierba. ¿Y si de verdad se arrepentía? ¿Y si aún quedaba un pedazo de mi hijo escondido bajo toda esa ambición? Pasé la tarde entera debatiendo conmigo misma.
Cada recuerdo de Julián niño, con sus manos pequeñas y sus ojos brillantes, me empujaba hacia el perdón. Cada palabra que escuché aquella noche en el jardín me devolvía al miedo y al dolor. Era una batalla silenciosa, y no sabía de qué lado quería salir. El corazón me jalaba hacia él, pero la razón me gritaba que no debía confiar. Me dolía aceptar que ni siquiera estaba segura de quién era mi hijo ahora. Teresa me observaba en silencio, respetando mis dudas, pero no dejó de repetirme que debía pensar en mi vida primero. No puedes arriesgarte otra vez, Carmen. No después de todo lo que escuchaste. Sus palabras eran un ancla, pero no podían apagar el eco de la carta en mi cabeza. La guardé en el cajón de la mesa, como si esconderla me permitiera respirar un poco. Sin embargo, el olor de su perfume seguía impregnando la habitación, persiguiéndome como un fantasma. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, con la carta sobre el pecho. Leí sus palabras una y otra vez, imaginando su voz. Hubo momentos en los que casi cedí, casi me convencí de que debía verlo. En mi mente, todavía quería creer que podía recuperar a mi hijo, que todo había sido un error, una debilidad pasajera. Pero al mismo tiempo, la imagen de la botella me recordaba que el amor no borra los hechos. Cuando amaneció, mis ojos estaban hinchados de tanto pensar. Decidí no responder de inmediato. Necesitaba tiempo, necesitaba claridad. Guardé la carta en mi bolso, junto a la botella, como si ambas fueran piezas del mismo rompecabezas. No sabía qué hacer con ellas, pero intuía que tarde o temprano tendría que usarlas. El arrepentimiento de Julián podía ser real o podía ser la trampa más cruel de todas. No tenía manera de saberlo aún. Salí al patio y me senté bajo el árbol de naranjas de Teresa. El aire fresco me acarició la cara y cerré los ojos. No quería llorar más, no quería dejar que la culpa me siguiera consumiendo. Pero dentro de mí algo se quebraba al pensar en cómo llegamos hasta aquí. Una madre con una carta en las manos, dudando si su hijo la quiere viva o muerta. Y en ese silencio, comprendí que el juego apenas estaba comenzando. 2 días después de recibir la carta, sonó nuevamente el teléfono en casa de Teresa. Contesté con manos temblorosas y escuché la voz de Julián, suave, como en los viejos tiempos. «Mamá, gracias por leerme. Solo quiero hablar contigo, nada más». Cerré los ojos, respiré hondo y acepté el encuentro que me proponía. Le dije que nos veríamos en un lugar público y acordamos una cita en un restaurante exclusivo del centro. Apenas colgué, Teresa me miró con reproche, pero entendió que necesitaba enfrentar la verdad. El restaurante estaba lleno de espejos y luces bajas que daban a cada mesa un aire de intimidad elegante. Las sillas tapizadas en terciopelo, los manteles de seda y la vajilla de plata hacían brillar el lugar como un escenario. Cuando entré, sentí que todos los ojos se posaban en mí, aunque en realidad nadie se fijaba. Caminé despacio hasta la mesa donde Julián ya me esperaba, impecable en su traje oscuro, con una copa de vino en la mano. Sonrió al verme, pero su sonrisa me pareció ensayada, como si detrás hubiera un guión oculto. Nos sentamos frente a frente. Sus ojos me miraban con un brillo extraño, mezcla de ternura y cálculo. Empezó a hablar de recuerdos de infancia, de momentos en los que fuimos felices. Yo lo escuchaba con la garganta cerrada, queriendo creerle pero incapaz de olvidar lo que había oído aquella noche. Cada palabra era un dardo envenenado que intentaba desarmar mis defensas. Tomé un sorbo de agua y recé en silencio para no quebrarme. Teresa me había advertido que no me dejara seducir por su nostalgia. De pronto, Julián deslizó un sobre bajo la mesa y lo colocó frente a mí. «Aquí está la solución a todo, mamá. Solo necesito tu firma para que las empresas estén seguras. Después podremos vivir tranquilos, sin más pleitos ni desconfianzas». Sus palabras eran dulces, pero sus manos apretaban el sobre con una firmeza inquietante. Lo abrí lentamente y descubrí documentos de herencia, listos para transferirlo todo a su nombre. Sentí un vuelco en el estómago. No eran promesas, eran cadenas disfrazadas de acuerdos. Me quedé mirándolo, tratando de encontrar al niño que alguna vez abracé cuando tuvo miedo a la oscuridad. Pero lo que vi fue un hombre dispuesto a negociar mi dignidad como si fuera un precio de mercado. Él insistía con calma, incluso me acarició la mano para convencerme. «Solo confía en mí, mamá.
Después de esto todo cambiará. Retiré mi mano con delicadeza, fingiendo serenidad, aunque por dentro me hervía la rabia. Era una trampa y lo sabía, pero debía actuar con cuidado. La comida llegó, platos de porcelana blanca con cortes de carne decorados como si fueran joyas. Apenas los toqué. Julián comió con naturalidad, como si el momento no fuera crucial, como si mi vida dependiera de una simple firma que esperaba arrancarme. El ruido de los cubiertos chocando contra la vajilla me pareció insoportable. Cada sonido era un recordatorio de lo cerca que estaba de perderlo todo, incluso mi identidad. Me obligué a mantener la calma y a escuchar, pero dentro de mí ya estaba tomando una decisión. Cuando el mesero se retiró, él inclinó el cuerpo hacia mí y susurró: «Piensa bien, mamá. No habrá otra oportunidad. Esto es lo mejor para todos». Sentí un escalofrío en la espalda y la tentación de gritar en medio del restaurante. Pero no lo hice. Lo miré directo a los ojos, con la misma serenidad que fingí tantas veces en mi vida para sobrevivir. Guardé silencio, porque entendí que hablar de más sería perder la ventaja. Lo único que hice fue cerrar el sobre y guardarlo en mi bolso, como si fuera a pensarlo. Salí del restaurante con pasos firmes, aunque apenas podía sostenerme. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, los autos de lujo pasaban con sus luces encendidas, la gente reía en las terrazas. Yo caminaba con la certeza de haber estado a punto de caer en la trampa más cruel de todas. No firmé nada, no le di el gusto, pero el miedo seguía pegado a mi piel. Esa noche comprendí que ya no bastaba con huir. Ahora debía preparar el golpe que los desenmascarara por completo. Regresé a casa de Teresa con el sobre aún en mi bolso. Apenas crucé la puerta, me derrumbé en el sofá, con la respiración agitada y las manos frías. Ella corrió a mi lado, me quitó el bolso y sacó los papeles. Sus ojos se abrieron al leer las cláusulas, todo a nombre de Julián, sin dejarme nada, ni siquiera la casa donde nací. El silencio en la sala era espeso, como si nos hubieran robado el aire. Yo no lloraba, solo me quedaba mirando la pared, sintiendo cómo me vaciaba por dentro. Teresa apretó mi mano y me dijo: «Lo que intentó hacerte no tiene perdón. Ya no es tu hijo, Carmen, es tu verdugo». Esas palabras me atravesaron como un rayo, porque en el fondo sabía que eran verdad. Ya no podía llamarlo hijo, porque había cruzado un límite imposible de volver atrás. Durante horas no dije nada, solo escuchaba mi propio corazón golpeando en mis oídos. Recordé la primera vez que lo vi sosteniendo un lápiz, la ilusión en su mirada al entrar a la universidad, y me dolió aceptar que ese mismo hombre estaba dispuesto a destruirme. Era como si mi vida entera hubiera sido un engaño cuidadosamente tejido. Teresa no perdió tiempo. Llamó al abogado y le contó lo ocurrido en el restaurante. Él pidió que guardáramos todo, los papeles, la carta, las grabaciones. «Cada movimiento de él es una prueba más», dijo con voz firme al otro lado de la línea. Yo lo escuchaba con una mezcla de miedo y alivio, porque entendía que ya estábamos dentro de una batalla que no había buscado. La diferencia era que esta vez no estaba sola. El aire de la sala, aunque pesado, se llenaba de una fuerza nueva, la de la verdad. Esa noche cenamos casi en silencio. El reloj de pared marcaba cada minuto como un martillo insistente. Entre bocado y bocado, Teresa me preguntó si estaba lista para llegar hasta el final. No supe qué responder. Por dentro, seguía siendo la madre que lo justificaba todo, que esperaba un gesto de redención. Pero también era la mujer traicionada, y esa mujer no podía permitir que él me destruyera. «No sé si estoy lista, pero sé que no puedo seguir huyendo», le dije finalmente. Y en esa frase encontré un poco de fuerza. Al día siguiente, empezamos a ordenar las pruebas como si fueran piezas de un rompecabezas. Cada papel, cada grabación, cada detalle estaba unido por un hilo de ambición que Julián había dejado atrás. Lo veíamos con claridad: viajes a hoteles de lujo, cuentas secretas, gastos excesivos en joyas para Verónica. La imagen de mi hijo como un hombre de negocios respetable se desmoronaba, dejando al descubierto un manipulador que había perdido toda humanidad. Cada documento era un golpe, pero también una confirmación de que no estaba loca, lo que escuché en la fiesta era real. Me descubrí hablando en voz alta mientras leía los papeles. «¿Cómo pudiste, Julián? ¿Cómo llegamos hasta aquí?» Teresa me observaba en silencio, dándome espacio para desahogarme.
Ella sabía que mis palabras no buscaban respuesta, que eran un intento desesperado por liberar el dolor que me quemaba por dentro. Había noches en que no podía dormir. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Imaginando qué dirían los invitados si supieran la verdad, qué pensarían al descubrir que el hijo ejemplar estaba dispuesto a envenenar a su propia madre. Esa contradicción me devoraba lentamente. El abogado nos aconsejó paciencia, pero también cautela. No confíen en nadie más, advirtió. Esa frase me dejó pensando durante horas. Había pasado toda mi vida confiando, entregando, amando sin reservas. Y ahora tenía que aprender a desconfiar de todos, incluso de quienes sonreían a mi lado. Era un cambio doloroso, como arrancar de raíz todo lo que me definía. Pero entendía que era necesario. Si quería sobrevivir, tenía que empezar a jugar el mismo juego, el de la estrategia y la astucia. Esa noche, antes de dormir, miré la botella en la repisa de la sala. El vidrio oscuro brillaba bajo la lámpara, y sentí que me devolvía la mirada como un enemigo silencioso. Ya no era solo un objeto, era el símbolo de todo lo que había perdido y de lo que aún debía enfrentar. Cerré los ojos y me prometí que no dejaría que esa botella decidiera mi destino. La guerra apenas empezaba, y aunque me doliera admitirlo, yo estaba lista para dar el siguiente paso. El abogado nos dijo que había llegado el momento de poner a Julián contra las cuerdas. Yo lo escuché en silencio, con un nudo en la garganta. Su plan era claro: fingir sumisión, hacerlo creer que yo estaba dispuesta a rendirme, y mientras tanto, grabar todo para entregarlo a la justicia. Me costaba aceptar la idea de engañar a mi propio hijo, pero no era distinto a lo que él había hecho conmigo. Esa contradicción me desgarraba, aunque también me daba fuerza. Por primera vez, no sería la víctima. Tomé el teléfono con manos sudorosas y marqué su número. Julián contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando. «Mamá, sabía que ibas a llamarme», dijo con una seguridad que me erizó la piel. Tragué saliva y le respondí con voz apagada, casi rota: «Tienes razón, hijo, ya no quiero más conflictos. Estoy lista para darte lo que pides». Al otro lado escuché un suspiro de alivio, casi de triunfo. Era la confirmación de que seguía creyéndose invencible. Acordamos un encuentro para la semana siguiente en un hotel de lujo que él eligió. «Será más cómodo, más discreto», insistió, y yo acepté con un temblor en el alma. Colgué el teléfono y lo dejé caer sobre la mesa, como si pesara toneladas. Teresa me miró con orgullo y preocupación. «Lo hiciste bien, Carmen. Ahora tenemos la trampa lista». Yo asentí, pero por dentro sentía que me estaba arrancando un pedazo de corazón. Había algo cruel en tener que actuar de esa manera con quien una vez llamé mi niño. Los días previos al encuentro fueron una tortura. Caminaba por la casa de Teresa con el sobre de documentos en una mano y la botella en la otra. Ambos objetos eran símbolos de todo lo que me había hecho sufrir. Cada noche, al verlos, sentía un vacío insoportable. Pero al mismo tiempo, también me recordaban que debía seguir adelante. No era solo mi vida lo que estaba en juego, sino la verdad que debía salir a la luz. Yo no podía permitir que Julián siguiera construyendo su imperio sobre mi destrucción. La mañana del encuentro me vestí con un traje sobrio, gris, que me hacía sentir invisible. No quería llamar la atención con colores ni adornos, solo necesitaba pasar desapercibida. Teresa me abrazó antes de salir y me susurró al oído: «No olvides quién eres. No olvides lo que escuchaste». Sus palabras me dieron el último impulso que necesitaba. Me subí al taxi y miré la ciudad avanzar, con sus avenidas llenas de autos brillantes y vitrinas de lujo que contrastaban con mi realidad. Sentí que iba hacia una batalla de la que no podía escapar. El hotel me recibió con alfombras gruesas y olor a madera pulida. Todo estaba diseñado para impresionar: lámparas de cristal, recepcionistas de sonrisa perfecta y un silencio elegante que lo envolvía todo. Caminé hacia el ascensor con el corazón desbocado, como si cada paso fuera contado. Subí hasta el piso donde él me esperaba y, al abrirse las puertas, lo vi de pie frente a mí.
Llevaba un traje impecable y su sonrisa falsa me recordó a la fiesta. Esa misma sonrisa que escondía veneno. Nos saludamos con un beso en la mejilla que me resultó frío, distante, como el roce de un desconocido. Entramos a la habitación reservada y él me ofreció asiento junto a la mesa ya preparada. Sobre ella descansaba un nuevo sobre, idéntico al anterior, con los papeles listos. Solo falta tu firma, mamá. Después, todo será nuestro. Yo lo miré en silencio, apretando el bolso donde escondía el grabador encendido. Cada palabra suya estaba quedando registrada, cada gesto lo iba enterrando un poco más. Él seguía hablando, convencido de su victoria, mientras yo asentía fingiendo obediencia. Por dentro, sentía el corazón partido entre el amor que alguna vez tuve y la traición que aún me quemaba. En ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. La cita estaba marcada y, aunque él no lo sabía, su propia voz sería la prueba definitiva de su caída. Me limité a mirarlo y a guardar silencio, porque el destino ya estaba escrito. ¿Y tú? ¿Crees que la justicia humana alcanza para castigar una traición de sangre, o hay heridas que ni una sentencia podría sanar? Entré al hotel con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Las alfombras rojas apagaban el ruido de mis pasos, pero dentro de mí todo era estruendo. El ascensor me llevó lentamente hasta el piso donde lo encontraría, y cada número que subía era un recordatorio de lo irreversible. Al abrirse las puertas, lo vi esperándome en el pasillo, impecable, con su traje oscuro y el reloj de oro brillando bajo la luz. Su sonrisa era la misma de siempre, elegante, calculada, vacía. Me condujo hasta la suite reservada. Al entrar, el lujo me golpeó como una bofetada. Espejos enmarcados en oro, lámparas de cristal colgando del techo, un escritorio con detalles de mármol y un ventanal que dejaba ver la ciudad encendida. Todo parecía demasiado perfecto, como si quisiera impresionarme una última vez antes de sellar mi destino. Sobre la mesa, esperaba un sobre blanco con mi nombre escrito. Julián lo señaló con naturalidad, como si se tratara de un simple trámite. Me senté frente a él y tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí lentamente y confirmé lo que ya sospechaba, documentos de herencia, listos para transferir cada bien a su nombre. Levanté la vista y lo encontré mirándome con esa mezcla de paciencia y superioridad que siempre me dolió. Solo falta tu firma, mamá. Después, todo será rápido y sencillo, dijo con una calma que me heló. Su voz era tan suave como el veneno que escondía. Yo asentí sin responder. Apreté el bolso en mi regazo, sintiendo el grabador encendido escondido en su interior. Cada palabra que pronunciaba quedaba registrada, cada gesto era una prueba que lo enterraba más. Él seguía hablando, seguro de su victoria, contándome planes de expansión, mencionando nombres de socios y futuros viajes. Era como si ya celebrara un triunfo que no imaginaba perder. Yo lo escuchaba en silencio, con los ojos clavados en él, intentando recordar en qué momento dejó de ser mi hijo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El mesero entró con una bandeja de copas de cristal y una botella de vino. Julián la tomó y sirvió con delicadeza, ofreciéndome una copa con su mano firme. «Brindemos por el futuro, mamá», dijo. La copa brillaba bajo la luz de la lámpara y el líquido rojo parecía una amenaza disfrazada. No la toqué. Sonreí apenas, fingiendo obediencia, y apoyé mis manos sobre la mesa. Por dentro, mi corazón gritaba que ya era suficiente, que la espera debía terminar. Y entonces ocurrió. La puerta de la suite se abrió de golpe y un grupo de policías ingresó con decisión. El sonido de las botas contra el piso retumbó como un trueno en la habitación. Julián se levantó de inmediato, sorprendido, pero su reacción fue demasiado lenta. «Señor Julián Méndez, queda usted detenido por intento de homicidio y fraude», gritó uno de los agentes. Vi cómo sus manos firmes, las mismas que me habían entregado aquella botella, quedaban esposadas en cuestión de segundos. Verónica, que había permanecido en un rincón de la habitación, intentó escapar, pero fue retenida al instante. Sus diamantes brillaban bajo las luces, irónicamente, como testigos de su caída. Yo me quedé sentada, inmóvil, con las lágrimas contenidas y la respiración entrecortada. No dije nada. Solo observé cómo todo lo que había construido Julián se desmoronaba frente a mis ojos en un instante. Era como ver caer un castillo hecho de cristal.
Él me miró con furia mientras lo sacaban de la suite. «Me traicionaste, mamá», gritó con un odio que me atravesó. Yo no respondí. Solo lo seguí con la mirada, mientras la puerta se cerraba tras de él y el silencio volvía a llenar la habitación. Su caída había comenzado, y aunque dolía más de lo que podía explicar, también era inevitable. No había vuelta atrás. El pasillo del hotel parecía interminable mientras lo arrastraban esposado. Yo caminé detrás, con pasos lentos, como si mi cuerpo necesitara confirmar que todo era real. Julián giró la cabeza hacia mí y su mirada me atravesó como un rayo. No era miedo lo que vi en sus ojos, era furia. Una furia que no conocía, que nunca imaginé recibir de mi propio hijo. Los flashes de las cámaras de seguridad y el eco de las voces policiales hacían de esa escena un espectáculo cruel. Yo, su madre, era testigo del final que él mismo había escrito. Cuando llegamos al vestíbulo, los policías lo detuvieron unos segundos para llenar papeles. Aprovechó el instante para alzar la voz. «Me traicionaste, mamá», gritó con una rabia que atrajo miradas de curiosos. Sentí que todos me observaban, como si esperaran una respuesta inmediata. Pero mi voz se quebró antes de salir. Lo miré fijo, con un nudo en la garganta, y finalmente dije: «No, hijo, tú me mataste mucho antes, cuando dejaste de amarme». El silencio que siguió fue tan pesado que incluso los agentes bajaron la vista. Verónica intentaba justificar lo injustificable, hablando rápido, moviendo las manos, suplicando que todo era un malentendido. Pero sus palabras rebotaban en el aire, sin fuerza. Los diamantes en su cuello brillaban con una ironía cruel, como símbolos de la codicia que los había consumido. La vi temblar cuando una oficial le colocó las esposas. Pensé en cómo había sido parte de su caída, en cómo su risa en el jardín todavía me perseguía. Esa mujer nunca me vio como suegra, siempre me vio como un obstáculo que debía desaparecer. Mientras los conducían hacia la salida, Julián no dejaba de mirarme. Sus labios se movían en silencio, como si quisiera maldecirme, pero ya no lo escuchaba. Yo estaba atrapada en un torbellino de recuerdos. Su primera bicicleta, sus manos pequeñas aprendiendo a escribir, sus abrazos de niño. Todo eso se mezclaba con la imagen de un hombre esposado que me culpaba por su ruina. Era una contradicción insoportable. El amor de madre todavía me dolía, incluso en medio de la traición. El abogado apareció a mi lado y me habló en voz baja. Me dijo que era un paso necesario, que la justicia necesitaba pruebas y que yo había sido valiente al llegar hasta aquí. Lo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Miraba a Julián, arrastrado entre policías, y me preguntaba en qué momento se quebró nuestro vínculo. ¿Fue mi culpa? ¿Le di demasiado, o le di muy poco? No encontraba respuesta, y esa incertidumbre era un castigo más cruel que cualquier sentencia. En medio del bullicio, Teresa me tomó del brazo. «No lo mires más, Carmen. Ese ya no es tu hijo», me susurró. Sus palabras me dolieron como un golpe, porque yo aún quería ver a mi niño en algún rincón de ese hombre. Pero entendí que ella tenía razón, lo que estaba frente a mí ya no era el hijo que crié, era un extraño consumido por la ambición. Me apoyé en su hombro y respiré hondo, como quien intenta soltar un peso que no cabe en el pecho. El murmullo del vestíbulo se fue apagando a medida que lo sacaban del edificio. Quedó un silencio incómodo, roto apenas por el tintinear de las copas en el bar del hotel. Me senté en una butaca de terciopelo, con las manos en el regazo, y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. No eran lágrimas de alivio, ni de triunfo. Eran lágrimas de duelo. Porque aunque seguía viva, acababa de perder a mi hijo de la manera más dolorosa posible, no en un ataúd, sino en el abismo de su propia traición. Salimos del hotel bajo el cielo oscuro. La ciudad seguía brillando con luces de neón y autos veloces, indiferente a mi tragedia. Caminé con Teresa a mi lado, sintiendo que cada paso me alejaba de una vida y me acercaba a otra. No sabía cómo iba a seguir, pero entendía que ya nada volvería a ser igual. Y mientras avanzábamos, lo único que repetía dentro de mí era una frase que se grabó como hierro. A veces los hijos también matan, no con veneno, sino con olvido. Los días posteriores a la detención fueron un torbellino de noticias y titulares. Abría los periódicos y veía su rostro en portada, con letras que lo nombraban como heredero traidor. Intentó envenenar a su madre para quedarse con la fortuna, decían. Cada palabra era un puñal,
no porque fueran mentira, sino porque me confirmaban que el mundo entero ya sabía lo que yo no quería aceptar. Yo no era la víctima anónima de un rumor, era la madre señalada por el fracaso de un hijo que perdió el alma. La mansión de Julián quedó vacía de inmediato. Las cuentas fueron congeladas, los autos de lujo incautados, las joyas de Verónica catalogadas como evidencia. La opulencia que tanto presumían se desmoronó en cuestión de horas. Yo miraba esas imágenes en televisión, y me parecía ver un castillo de naipes caer bajo un soplo inevitable. No sentía satisfacción, no había victoria. Solo quedaba un vacío extraño, como cuando una tormenta arrasa con todo y lo único que queda es silencio. En casa de Teresa, el ambiente también cambió. Ya no hablábamos en susurros ni escondíamos documentos. Pero el peso de lo vivido seguía encima de mí. Caminaba por los pasillos con una sensación de derrota que no lograba sacudirme. Me sorprendía llorando sin motivo, mirando la taza de café o el jardín, como si en lo cotidiano se escondiera la magnitud de lo perdido. Teresa trataba de distraerme con tareas simples, pero había heridas que no se cosían con conversación ligera. Una tarde, al abrir el correo, encontré decenas de cartas de conocidos, algunos de apoyo, otros de curiosidad morbosa. Gente que nunca estuvo presente en mis soledades ahora opinaba sobre mi tragedia. Leí apenas unas pocas antes de guardarlas todas en un cajón. No quería compasión, tampoco juicios. Lo único que necesitaba era silencio, un silencio que me permitiera escuchar mi propia voz, porque después de tanta mentira ya no sabía quién era sin el dolor. Intenté volver a mi casa, pero al cruzar la puerta sentí un escalofrío. Cada rincón me recordaba a su sombra vigilándome desde la ventana, cada mueble parecía contaminado por su intención. No pude quedarme. Volví al refugio de Teresa esa misma noche, sabiendo que ahí estaba la única paz posible. Fue doloroso aceptar que mi propio hogar ya no me pertenecía, que me había sido arrebatado no por la violencia de extraños, sino por la traición de sangre. El abogado nos visitó con una carpeta llena de avances judiciales. Me explicó los cargos, los tiempos, los procesos. Yo apenas lo escuchaba. Todo sonaba lejano, técnico, carente de alma. Para él eran documentos. Para mí era la confirmación de que mi hijo estaba encerrado entre paredes que no volvería a cruzar libremente. No sabía si llorar por la justicia alcanzada o por la vida perdida. Lo único claro era que yo también estaba pagando una condena invisible. Las noches eran las peores. Me acostaba en la cama de huéspedes y cerraba los ojos, pero en mis sueños volvía a escuchar su voz repitiendo las frases que me destrozaron. Despertaba sudando, con el corazón desbocado, convencida de que aún estaba en la ventana llamándome. Teresa me consolaba, me preparaba té, me abrazaba. Sin embargo, había un dolor que ni el cariño más sincero podía borrar. Era la certeza de que, aunque el peligro había pasado, la herida seguiría latiendo dentro de mí. Y aún así, en medio de ese silencio que dejó la tormenta, comprendí algo. Seguir con vida era ya una victoria. Caminar, respirar, mirar un nuevo amanecer, todo eso era un acto de resistencia. Julián me había querido arrancar del mundo, pero yo seguía aquí. Y cada día que despertaba, cada taza de café compartida con Teresa, era una manera de demostrar que no había logrado su propósito. No era una victoria ruidosa, era un triunfo silencioso, pero mío al fin. Una mañana escuché pasos apresurados en el corredor de la casa de Teresa. Al abrir la puerta de mi habitación, vi a Lucía con su mochila al hombro y los ojos llenos de decisión. «Abuela, quiero quedarme contigo», dijo sin titubeos. Me quedé inmóvil, sin entender del todo lo que acababa de escuchar. Ella dejó la mochila en el suelo y me abrazó con fuerza. Sentí sus brazos frágiles rodeando mi cintura y, por primera vez en semanas, me permití sonreír. Lucía era aún muy joven, pero en sus ojos había una madurez que me conmovía. «Papá ya no está, y no quiero quedarme sola con todo lo que pasó. Déjame cuidarte, como tú siempre me cuidaste a mí», insistió. Sus palabras me atravesaron con la ternura de una promesa. Teresa la miraba en silencio desde la cocina, con un gesto de aprobación que decía más que cualquier palabra. Comprendí que no tenía que convencerme. Yo la necesitaba tanto como ella a mí. Los días con Lucía empezaron a llenar la casa de vida. Me acompañaba en las tareas simples, como regar las plantas o preparar café por las mañanas.
Su risa joven rompía el silencio que antes me asfixiaba. Yo la observaba, recordando a Julián en su adolescencia, y me preguntaba en qué momento se torció su camino. Pero no dejaba que esos pensamientos me arruinaran la paz recién recuperada. Lucía merecía una abuela presente, no una sombra atrapada en culpas. Una tarde me sorprendió con un dibujo que había hecho para mí. Era un retrato sencillo de nosotras dos, sentadas en el jardín, con un cielo claro detrás. Así quiero que estemos siempre, abuela, juntas y tranquilas. Al ver aquel papel coloreado con manos de niña, las lágrimas me corrieron sin permiso. Lo abracé y ella apoyó la cabeza en mi hombro. En ese gesto entendí que mi lugar en el mundo aún tenía sentido. Yo no era un estorbo, era raíz para alguien. Recibimos visitas de vecinos y familiares que venían a preguntar por el proceso judicial. Algunos ofrecían ayuda, otros venían con curiosidad disfrazada. Lucía me protegía de esas miradas incómodas, inventando excusas para que yo no tuviera que hablar demasiado. Ese cuidado silencioso me devolvía fuerzas. La veía crecer ante mis ojos, convirtiéndose en la compañía que nunca imaginé encontrar en medio de tanto dolor. Era como si la vida me hubiera devuelto una parte de lo que me había quitado. Las noches también cambiaron. Ya no despertaba sobresaltada con la misma frecuencia. Si lo hacía, encontraba a Lucía a mi lado, dormida en un sillón, con un libro en las manos. Me bastaba mirarla para recuperar la calma. Sus sueños respiraban paz, y yo me aferraba a esa imagen como si fuera un talismán. Descubrí que el amor de un nieto tiene un poder distinto, cura sin hacer ruido, sana sin exigir nada. Es una ternura que se instala en lo más hondo y repara lo que parecía irremediable. Con ella aprendí a volver a caminar por la calle sin sentir que todos me señalaban. Paseábamos por el parque, comprábamos frutas en el mercado y poco a poco dejé de sentirme escondida. Había heridas que seguían ahí, pero su presencia me daba el coraje para mostrarlas sin vergüenza. Lucía se convirtió en mi espejo, recordándome cada día que aún podía ofrecer cariño, historias y cuidado. Me hizo entender que la maternidad no termina con la traición de un hijo, se transforma, se expande, encuentra nuevos caminos. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me tomó de la mano y dijo: «Abuela, te prometo que nunca voy a dejarte sola». Sentí un nudo en la garganta, pero también un alivio profundo. El lujo y el poder se habían desmoronado, pero a mi lado quedaba lo único realmente valioso, su amor. En su promesa encontré una segunda oportunidad, una razón para seguir. Esa noche me dormí pensando que la vida, a pesar de todo, todavía podía ser generosa conmigo. ¿Y tú? ¿Crees que los nietos tienen la fuerza para curar las heridas que dejan los hijos cuando fallan, o el vacío de esa traición nunca se llena del todo? El verano llegó con un calor suave, como si el mundo quisiera recordarme que la vida, a pesar de todo, seguía su curso. Una tarde, Teresa, Lucía y yo nos reunimos en el jardín. La mesa de madera estaba cubierta con un mantel blanco, sencillo pero limpio, y sobre él descansaban frutas frescas y copas de cristal que brillaban bajo la luz del sol. Era una escena cotidiana, pero para mí tenía el peso de un ritual. Me levanté despacio, abrí el viejo bolso que había sido mi compañero en todas estas semanas y saqué la botella envenenada. El vidrio oscuro, intacto, reflejó nuestros rostros como si nos obligara a enfrentarnos a la verdad. Lucía, con la inocencia de su juventud, me miró con los ojos muy abiertos. «Esa es, abuela, la misma que te dieron en la fiesta». Su voz tembló al pronunciar la pregunta. Yo asentí lentamente, sin apartar la vista de aquella botella que había cargado como una cruz. Teresa extendió la mano y acarició la etiqueta con firmeza, como si quisiera dejar claro que ya no nos daba miedo. «Ese veneno no pudo contigo, Carmen, ni con tu dignidad». Su certeza me atravesó y me devolvió un poco de fuerza. Me quedé observando la botella un buen rato. Era increíble cómo un objeto tan pequeño había tenido tanto poder sobre mí. Durante noches enteras me había robado el sueño, recordándome lo cerca que estuve de desaparecer. Recordé la música de la fiesta, las luces brillando sobre las arañas de cristal, la risa falsa de Verónica. Todo ese lujo, todo ese teatro, estaba resumido ahora en ese frasco que reposaba sobre nuestra mesa humilde. Y entendí, por fin, que ya no tenía poder sobre mí. Lucía se acercó y tomó mi mano.
Abuela, yo quiero que la tires. No quiero que sigas cargando con eso. La miré a los ojos y sonreí, con ternura y dolor a la vez. No, mi niña. Esa botella debe quedarse. No como amenaza, sino como recuerdo. Porque olvidar lo que viví sería dejar que ellos ganaran. Y yo sigo aquí. Teresa, con esa fortaleza que siempre la caracterizó, asintió en silencio. Sabía que no se trataba del objeto en sí, sino de lo que simbolizaba, mi renacer después del intento de destrucción. Tomé entonces la jarra de agua fresca que Teresa había preparado y llené 3 copas de cristal. El sonido del agua cayendo fue tan sereno que parecía música. Brindamos juntas, en silencio primero, y luego yo levanté mi copa un poco más alto. Este veneno no me mató. Solo me abrió los ojos. Hoy no brindamos por lo que perdimos, sino por lo que aún tenemos, la vida, la dignidad y el amor que no traiciona. Mis palabras se quedaron flotando en el aire, y el sol del atardecer las iluminó como un sello divino. Bebimos despacio. El agua, tan simple, me supo diferente, como si fuera el trago más valioso del mundo. Cerré los ojos y sentí que, con cada sorbo, limpiaba un poco de la amargura que aún llevaba dentro. No era vino caro ni champán importado, pero era el líquido de la pureza, de la verdad. Y entendí que la riqueza más grande estaba en ese momento, en la compañía de mi hermana y mi nieta, en el silencio del jardín, en el aire fresco que anunciaba un futuro posible. El cielo empezó a teñirse de rojo intenso, como una alfombra de terciopelo extendida sobre nosotras. Ese color me recordó las heridas, la sangre invisible que había dejado la traición. Pero al mismo tiempo, era el color de la vida, del fuego que aún ardía dentro de mí. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro y murmuró: «Abuela, contigo aprendí que la familia verdadera no es la que comparte apellido, sino la que se queda cuando todos los demás se van». Cerré los ojos al escucharla. Nunca nadie había resumido con tanta claridad lo que sentía. Teresa, siempre firme, añadió: «Hoy ganaste, Carmen. No porque ellos estén presos, sino porque seguiste en pie». La miré y asentí, porque lo entendí en ese instante. La verdadera victoria no era la justicia de los tribunales, sino haber sobrevivido con la frente en alto. Guardé la botella a un costado del jardín, entre las plantas, como un recordatorio de que incluso los objetos más oscuros pueden perder su poder cuando uno decide no temerles más. Esa noche, al acostarme, abrí la ventana para dejar entrar el aire. Miré la luna, enorme y brillante, y sonreí por primera vez sin sentir culpa. Supe que cada amanecer sería un brindis silencioso conmigo misma. Ya no necesitaba fiestas lujosas ni reconocimientos públicos. Mi triunfo era estar viva, rodeada del amor de Teresa y Lucía. Me prometí que cada día sería celebrado como lo que era, un regalo. Y mientras el sueño me vencía, entendí que, aunque la traición me había marcado para siempre, también me había revelado la lección más grande. El verdadero lujo de la vida no está en lo que se hereda, sino en lo que nunca se traiciona. Y ahora quiero hablarte a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez sentiste que quienes más deberían haberte cuidado, te dieron la espalda? ¿Alguna vez te preguntaste si todavía vales, después de tanta ingratitud? Por favor, no dejes que el abandono de alguien defina quién eres. Tú no eres invisible. No eres desechable. Eres raíz. Eres historia viva. Tal vez, como yo, diste todo, cuidaste, cocinaste, trabajaste en silencio, entregaste tu vida para que otros brillaran en salones de lujo. Quizás nunca lo agradecieron, quizás hasta intentaron apartarte del camino. Pero escucha bien, tu valor no depende de su gratitud. Aún queda belleza en tu camino. Aún hay abrazos que te esperan. Y aunque algunos hayan querido herirte, todavía hay personas en este mundo que verían un hogar entero solo en tu presencia. Tu dignidad es tu corona más noble. Cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza erguida, hasta quienes te ignoraron terminan reconociendo que siempre fuiste el verdadero pilar. Así que, si hoy te sientes sola, olvidada o traicionada, recuerda esto: no estás sola. Aquí te vemos, aquí te escuchamos, aquí te honramos. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir compartiendo juntas estas historias de vida, porque cada una de ellas es una señal para no rendirse nunca. ¿Crees que esta historia de traición familiar fue fuerte?
Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una madre recibió un pastel de cumpleaños de su propia hija. Y al darle un pedazo a su yerno, la verdad salió a la luz de la forma más inesperada. No te adelanto más, pero te prometo que lo que hizo después cambió todo para siempre. Te dejo este vídeo en la pantalla final, haz clic ahora y descubre la historia completa de mi hija me regaló un pastel por mi cumpleaños, pero le di un pedazo a su esposo, y se desesperó. El final te dejará sin palabras. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.